bacterias, teníamos células del epitelio superficial que fabrican moco, tenemos células auxiliares que fabrican mucina, que son espacios de protección que tiene el estómago para el ácido clorhídrico. Y estas glándulas gástricas también tienen otras funciones. Ustedes pueden ver que hay glándulas que se llaman las células parietales, por ejemplo. Las células parietales tienen como función, miren ustedes, producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Caster. Una célula parietal es muy importante porque fabrica el ácido clorhídrico. Les decía, el ácido clorhídrico es tan ácido, 1.2 de pH, que pues es fabricado por estas células, ¿ok? Pero gracias a la naturaleza, nuestra mucosa gástrica tiene una capa de moco bastante intensa y una capa de mucina más encima. O sea, este moco y esta mucina van a proteger del ácido clorhídrico. Pero es importante que los alimentos que llegan al estómago sean totalmente mezclados en el estómago por el ácido clorhídrico, porque una de las funciones del ácido clorhídrico, de la pepsina, de la gastrina que tenemos en estas glándulas es pues disgregar los alimentos y los disgregamos. Esto habíamos visto en la última clase. Muchos alimentos ya se disgregan en el estómago, ya se disgregan, ya se metabolizan, ya se digieren, mejor dicho. Esa es la palabra. Gracias a la mucosa gástrica que tenemos. Y les decía que también hay que tener en cuenta la protección gástrica que tenemos en esa mucosa. Mucina y moco. ¿Ok? Por eso es que normalmente una persona no tiene ningún problema a nivel gástrico si tiene un buen estado de salud. Pero hay personas que muchas veces abusan con su alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué cosas pueden estimular a la activación, a la fabricación mayor de ácido clorhídrico? Díganme a ver ustedes. El estrés. ¿Ah? El estrés, muy bien, el estrés. El café también. El café, la cafeína, muy bien. La cerveza. El alcohol, claro que sí, el tabaco, la teofilina que muchos de ustedes toman, la hierba mate. La teofilina dicen que es más estimulante que la cafeína inclusive. Las comidas picantes, las grasas, etc. Hay muchos alimentos que van a coadyuvar a la mayor fabricación de ácido clorhídrico. Por eso es que la alimentación tiene que ser balanceada, porque si nosotros tenemos un paciente con una gastritis, es decir, se ha sobrepuesto la fabricación de ácido clorhídrico a nuestra defensa, pues le vamos a decir, oiga, tiene que mejorar su alimentación, su estrés, su estado de vida, sus condiciones de vida, tiene que dejar de chupar, de fumar, etc. ¿Entienden? Pero y además aquí en estas glándulas gástricas hay una bacteria que vive chocha, como si estuviera en un oasis a 1.2 de pH. ¿Qué se llama esa bacteria? El Helicobacter pylori, ¿no es cierto? El Helicobacter pylori vive chocho en esa acidez. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta. En la práctica, hoy en la práctica esta semana, la siguiente, voy a preguntarles todo lo que hemos avanzado. Hemos avanzado esófago, hemos avanzado estómago y vamos a terminar de avanzar todo hoy día. ¿Ok? Después del esófago, del estómago, después del estómago viene el duodeno, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí el duodeno a continuación del esófago
Y ustedes ven que el duodeno tiene la forma de una C y tiene 4 porciones. La primera porción del duodeno, como ustedes están viendo acá, se llama la ampolla duodenal. ¿Okay? La primera porción del duodeno se llama ampolla duodenal. Aquí están viendo todavía un resto del estómago. Hay un esfínter que divide el estómago con el duodeno, que se llama el píloro, muy importante, porque la función del píloro es producir el vaciamiento gástrico. El píloro va regulando el vaciamiento gástrico. Cuando el bolo alimenticio se va vaciando en el duodeno, va a cambiar de nombre. Ya no se llama bolo alimenticio, ahora se llama quimo alimenticio. ¿Okay? La primera porción del duodeno corta, miren, un poco ascendente, se llama, les decía, como ustedes están viendo, la porción superior, o si quieren, ampolla duodenal. La segunda porción, miren, se llama la porción descendente del duodeno. La tercera porción se llama la porción transversa del duodeno. La cuarta porción se llama la porción ascendente del duodeno. El duodeno mide 25 centímetros, lo mismo que el estómago. O sea, miren, ¿qué se llama la primera porción? Les dije, ampolla duodenal. ¿Qué se llama la segunda? Porción descendente. Porción transversa, porción ascendente. Miren, en la cuarta porción hay un ligamento que se llama, como ustedes están viendo, el ligamento suspensorio del duodeno. Nosotros en medicina lo conocemos a ese ligamento como el ligamento de Treitz, el famoso ligamento de Treitz. ¿Okay? El ligamento de Treitz es el que produce ese ángulo que ustedes están viendo entre la cuarta porción y la primera porción de la siguiente porción del intestino. La siguiente porción del intestino es el yeyuno. En realidad, ¿dónde empieza desde mi punto de vista el intestino delgado? En el yeyuno. De ahí viene el yeyuno, de ahí en el hígado. ¿Por qué no el duodeno es considerado intestino delgado desde mi punto de vista? Porque el duodeno tiene una particularidad que enseguida les voy a explicar. Entonces el ligamento de Treitz es el que produce el ángulo de Treitz. O si quieren el ángulo duodeno-yeyunal, mejor dicho. En cirugía, los sangrados digestivos se los clasifica. Del ligamento de Treitz para arriba es una hemorragia digestiva alta. Del ligamento de Treitz para abajo es una hemorragia digestiva baja. Por eso es que el ligamento de Treitz, el ángulo de Treitz, ese ángulo duodeno-yeyunal es importante en medicina, en cirugía sobre todo. Entonces ahí ustedes tienen el duodeno, muy importante ese duodeno. Miren ustedes, al igual que el resto del tubo digestivo, tiene una serosa, una doble capa muscular, una submucosa y una mucosa que tiene pliegues transversos. Esos pliegues transversos del duodeno se llaman válvulas de Kerckring. Miren ustedes los pliegues transversos. ¿Ok? Válvulas de Kerckring. ¿Cuáles son? ¿Qué hay en las válvulas de Kerckring? Hay muchas glándulas duodenales que van a fabricar jugo duodenal. ¿Cuál es la particularidad del jugo duodenal? El jugo duodenal tiene bicarbonato, es alcalino. El jugo que viene del estómago, ustedes saben que tiene un pH, ¿qué pH? Ácido, 1.2. Ese pH ácido tiene que contrarrestarse. ¿Y cómo se va a contrarrestar el pH ácido? Se va a contrarrestar con el jugo del duodeno. El jugo duodenal es alcalino.
porque tiene bicarbonato en gran cantidad, ¿me entienden? O sea, lo neutraliza al jugo gástrico, el jugo duodenal. Y ahí vamos a encontrar muchísimas glándulas también que secretan jugo duodenal, ¿ok? Cuando el quimo alimenticio empieza a entrar al duodeno, el duodeno va a cumplir una función muy interesante. Tiene las mismas capas que les decía, pero hay algo muy importante que hay en el duodeno, ¿sí? Les voy a mostrar en la otra figura. Algo tremendamente importante que hay en el duodeno. En la segunda porción del duodeno, en la porción descendente, están desembocando el conducto biliar principal, que se llama colédoco, y el conducto pancreático principal, que se llama wirsum. Esta se llama ampolla duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno. En la porción descendente vamos a encontrar la ampolla duodenal mayor, ¿ok? Enseguida les voy a aclarar más de ello. ¿Y quién desemboca en la ampolla duodenal mayor? Ya les decía, el conducto biliar principal, que se llama colédoco, y el conducto pancreático principal, que se llama wirsum. ¿Ok? Wirsum se escribe así por si acaso. El conducto de wirsum es el conducto pancreático principal. ¿Y el otro era conducto? Colédoco. Se escribe así, colédoco. Pero era conducto. Colédoco. Y estos dos están desembocando en la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno, en la porción descendente. ¿Ok? Ahora bien, miren ustedes, encima de la papila duodenal mayor hay otra papila ahí encimita. Voy a aumentar el tamaño de esta imagen. Hay otra papila encimita que ustedes la pueden ver, que se llama la papila duodenal menor, donde desemboca un conducto pancreático accesorio. Papila duodenal menor, donde desemboca un conducto pancreático accesorio, que se llama el conducto de Santorini. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué está transportando el conducto biliar principal, el colédoco, a la segunda porción del duodeno? ¿Qué está transportando? ¿Qué? Bilis, correcto, bilis. ¿Y qué está transportando el conducto pancreático principal a la segunda porción del duodeno? Jugo pancreático. Jugo pancreático. Y les cuento que el jugo pancreático, ¿cuál es la función de la bilis? La bilis es un emulsificador de las grasas. Por favor, anótense siempre. Función de la bilis, emulsificador de las grasas. ¿Sí? ¿Lavaste un plato de comida después de comer alguna vez? ¿Y cómo lavas? ¿Qué necesitas para que limpie bien? El detergente es un emulsificador. ¿Ok? La bilis es un emulsificador de las grasas. ¿Ok? Diluye, degrada la grasa. Y el jugo pancreático tiene unas enzimas tan poderosas, que si hay algún alimento que no se ha degradado en el estómago todavía, cuando llega al duodeno, ese alimento está jodido. Porque hay unas enzimas tan poderosas, tan potentes, que se llaman la amilasa y la lipasa, que van a degradar todo lo que no ha sido degradado todavía en el estómago. O sea, en el duodeno termina digiriéndose absolutamente todo. Ya no queda nada para adelante. Más adelante lo único que tiene que hacer el alimento es absorberse. Pero ya no como alimento, sino como nutrientes, porque hasta el duodeno se han degradado las proteínas en aminoácidos. Se han degradado los carbohidratos en azúcares simples.
se han degradado las grasas en ácidos grasos simples, se han degradado las vitaminas, se han degradado los minerales, se han degradado todo lo que comemos, se han degradado en el estómago y en el duodeno. ¿Ok? Gracias a estas enzimas tan importantes. Les conté mi experiencia de la residencia médica cuando tuve un paciente con pancreatitis En el último año de mi residencia tuve un paciente con una pancreatitis necrohemorrágica desgraciada y se murió porque era una pancreatitis grave. Y les cuento que la familia hizo líos porque le dijeron que había algún problema de negligencia médica, en fin. Nos fuimos hasta la autopsia. En la autopsia le abrieron y cuando el páncreas se inflama, cuando este páncreas se inflama, imagínense el páncreas así largo, ¿ok? Y produce jugo pancreático. Cuando se inflama, el jugo pancreático rebasa por fuera del páncreas. Rebasa por fuera del páncreas. O sea, todo lo que tiene que salir por el conducto pancreático principal a la segunda porción del duodeno, rebasa. Y había sido tan corrosivo el jugo pancreático que cuando le abrimos al paciente, ya muerto, la parte posterior del estómago estaba carcomida. La parte posterior del riñón izquierdo estaba deshecha. La vena cava inferior estaba deshecha. La vena aorta abdominal, la aorta abdominal, la arteria aorta estaba deshecha. O sea, es tan corrosivo este jugo pancreático, es tan intenso que si hay algún alimento que no se ha degradado todavía en el estómago, en el duodeno va a terminar degradándose. ¿Entienden? Y entonces, ¿por qué es importante el duodeno? Porque en el duodeno se van a encontrar bilis y jugo pancreático. Y la característica de la bilis es, ya les he dicho, ¿no? Emulsificar grasas, y la característica del jugo pancreático es digerir. Cuando un paciente tiene problemas de dispepsia, tenemos pacientes que es muy frecuente, ¿no? Doctor, como alguna grasita y se me hincha el estómago, se me llena de gases, no tengo una buena digestión. Eso es muy común en medicina, muy común. Un paciente va y se come una feijoada, se llena de gases, está eliminando por abajo, por arriba, está con una flatulencia total, es una incomodidad total. ¿Qué le damos los médicos? Enzimas pancreáticas, para que digiera mejor. ¿Entienden? Entonces las enzimas pancreáticas son excelentes en la digestión porque nos van a ayudar a los pacientes a digerir. Y además cuando damos un medicamento que tiene enzimas pancreáticas, ese mismo medicamento además tiene bicarbonato. Ustedes van a ver que los medicamentos digestivos tienen bicarbonato y muchos de ellos enzimas pancreáticas. Mejoran. ¿No hay algún efecto de tener demasiado jugo pancreático? O sea, además, enzimas pancreáticas. Claro, la solución es que dejes de comer mucha grasa, ¿no? A tu paciente tienes que decirle, oye, no seas jodido, no tienes que comer tanta grasa, porque si no vas a terminar con dispepsias, con flatulencias, ¿ya? Entonces miren ustedes qué importante es el duodeno. Qué importante es el duodeno por esta relación que tiene con el colédoco y con el conducto pancreático principal. Después del duodeno viene el yeyuno y el ilio. ¿Ok? Que son los lugares donde verdaderamente se va a producir la absorción de los nutrientes. Miren, esta es una mucosa del yeyuno, ¿ok? El yeyuno tiene también
una capa serosa, una doble capa muscular, una submucosa, glándulas duodenales que se llaman las glándulas de Brunner, y después viene el yeyuno. ¿Sí? Miren ustedes el intestino delgado, el yeyuno. El intestino delgado en realidad es el yeyuno y el ilio. ¿Y qué es lo que pasa en el intestino delgado? El intestino delgado tiene dos funciones importantes. Fabrica una gran cantidad de jugo intestinal, aproximadamente unos 6 litros de jugo intestinal. ¿Por qué? Porque todo el alimento que se ha digerido en el estómago y el duodeno ahora tiene que ser diluido por todo ese jugo intestinal y a continuación absorbido por la vena porta. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. Hacia el hígado. ¿Cuáles son las funciones del yeyuno y del ilio? Absorber, absorción de nutrientes. Los nutrientes se absorben por la mucosa del estómago. Ahí juntito en esa mucosa y submucosa están los vasos que van a ir formando la vena porta. Y de esta manera los nutrientes van a irse hasta el hígado, pero ya son nutrientes, pues, ya son nutrientes que lo único que van a hacer es transportar eso al hígado. Miren, el yeyuno tiene muchas más glándulas que el ilio. O sea, ¿dónde se produce mejor la absorción? Claro, en el yeyuno que en el ilio, porque el yeyuno tiene muchas más glándulas, está, digamos, mejor preparado. En el ilio también, pero mejor en el yeyuno. Mejor en el ilio. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen toda la tripa delgada, el yeyuno y el ilio. Y ya saben ustedes que el yeyuno y el ilio tienen una longitud de aproximadamente 7 a 9 metros de longitud. ¿Hay alguna división entre uno y el otro? No hay, macroscópicamente no hay. Tal vez histológicamente sí, pero macroscópicamente no hay. ¿Ya? Buena pregunta. Y después del yeyuno y del ilio viene el intestino grueso, ¿no? El intestino grueso, que como ustedes saben está formado por el cielo, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano, ¿sí? Estas son las porciones que tiene el intestino grueso. Miren algunas diferencias. 1.8 metros de longitud del intestino grueso frente a los 7 a 9 metros que tiene el intestino delgado. 1.8 metros. ¿Cuáles son las diferencias entre intestino delgado y grueso? Además de la longitud y el diámetro, porque ustedes saben que el intestino delgado es más delgado, el intestino grueso es más grueso, obvio, ¿no? Entonces el intestino delgado es más largo, el intestino grueso es más pequeño. Esas son dos diferencias fundamentales. Ojo, longitud y diámetro. Pero miren lo que tiene el intestino grueso. Tiene estos apelotonamientos que se llaman austras intestinales. Ahí ustedes están viendo las austras del colon. Austras intestinales. ¿Esas austras intestinales tiene el intestino delgado? ¿Tiene el intestino delgado? No tiene, miren ustedes, no tiene el intestino delgado. ¿Ok? Primera diferencia, longitud. Segunda diferencia, diámetro. Tercera diferencia, presencia de austras intestinales. Cuarta diferencia, el intestino grueso tiene unas tenias o cintillas longitudinales a lo largo de todo el intestino, que se llaman cintillas longitudinales o tenias. Y tiene tres, una anterior, una medial y una posterior. ¿Ok? Cintillas longitudinales o tenias longitudinales. Bueno, miren ustedes estas grasitas que parecen que tuviese el intestino grueso. En realidad no son grasitas, les cuento, se llaman placas de Peyer. Se llaman placas de Peyer
y son ganglios linfáticos. Y son ganglios linfáticos donde van a madurar las formas jóvenes de glóbulos blancos. Pregunto aquí en la sala, ¿alguien no ha tenido alguna vez, alguno de los presentes alguna vez no ha tenido un problema de diarrea? Todos. No hay uno que tire la primera vez. ¿Alguna vez algo es cierto? Comemos algo, en fin, los hechos. Entonces, el intestino tiene muchas placas de Peyer donde maduran formas jóvenes de glóbulos blancos para defendernos de las infecciones que son a veces muy frecuentes. ¿No es así? Hay un lugar en el ciego donde se unen las tres tenias. En el ciego, miren ustedes. Y justamente en ese lugar donde se unen las tres tenias, vamos a encontrar esta pequeña elongación que se llama el apéndice secal. Cuando los cirujanos operamos el apéndice y no lo encontramos, buscamos las tres tenias, ¿ok? En el ciego. En el lugar donde las tres tenias se juntan, ahí tiene que estar el apéndice, sí o sí, ¿ok? Y miren ustedes, ahí estamos viendo la parte terminal del ilion y la parte inicial del colon. Bueno, esa es la unión iliocólica. Se las muestro un poquito más abajo. Miren, esta es la unión iliocólica. Ahí hay una válvula. Hay una válvula que se llama la válvula iliocólica, que tiene como función ir vaciando todo el alimento que no ha sido absorbido, ¿no? Porque no todo lo que comemos se digiere y se absorbe, ¿no es así? No pasa eso. Porque una gran parte de ese alimento que hemos comido, una gran parte llega al intestino grueso. Y una gran cantidad también de líquidos, porque yo les he dicho, el intestino delgado, para diluir y absorber todos los nutrientes, aproximadamente produce unos 6 litros de líquido intestinal, de jugo intestinal. Cuando se absorben todos los alimentos que se tienen que absorber, todo ese líquido intestinal pasa al intestino grueso. Y toda la masa que no se ha absorbido, la masa alimenticia, pasa al intestino grueso. ¿Y cuál es la función que tiene el intestino grueso con toda esa masa y esa cantidad de líquido? ¿Qué hace con 6 litros de líquidos que le llegan? Casi todos son absorbidos. Reabsorbidos, mejor dicho. ¿Ok? De los 6 litros de líquido que le llegan al intestino grueso, la mayor parte es reabsorbido. ¿Saben cuántos ml eliminamos en la materia fecal? Solamente 200 ml en 24 horas. Nada más. ¿Y qué pasó con los otros 5.800? Se reabsorben. Esa es una función del intestino grueso. Reabsorber los líquidos. La segunda función que tiene el intestino grueso es la presencia de una flora bacteriana intensa. Tiene una flora bacteriana muy intensa el intestino grueso. Por eso es que esa flora bacteriana que tenemos en el intestino grueso, que es buena, tiene la función de reciclar ese alimento que llega al intestino, va reciclando, y a medida que va avanzando esa masa alimenticia, a medida que va avanzando, ese alimento se va a reciclar en materia fecal. Gracias a la flora intestinal que tenemos. ¿Es bueno usar laxantes? ¿Es bueno usar purgantes? ¿Es bueno? No es bueno. Porque nuestro intestino necesita una flora bacteriana. ¿Ok? Hay gente que usa con frecuencia, ¿no? Voy a limpiar mi intestino. ¿Vas a limpiar tu intestino? ¿Y para qué vas a limpiar tu intestino? Si tu intestino tiene que estar con flora bacteriana. Entre comillas, si tiene más flora bacteriana, mejor, no nos va a hacer daño nada, ¿no?
Entonces, pues no es bueno usar laxantes, purgantes, nada. Miren la función del intestino grueso, qué importante con relación al intestino delgado. Reabsorbe líquidos, tiene una gran flora intestinal y además recicla el alimento que ha llegado y que no ha sido absorbido, lo va a reciclar en materia fecal que luego va a ser absorbido. Va a ser absorbido. ¿Entienden? Qué interesante. Entonces ahí ustedes tienen el ciego, la unión del ilio con el ciego se llama ilio secal. La primera porción se llama colon ascendente, la segunda se llama colon transverso, la tercera se llama colon descendente, la cuarta se llama colon sigmoide y la quinta se llama recto. ¿Okay? Miren que el recto ya no tiene austras intestinales. Miren que el recto pues es recto. Es un recto, ¿no? Si vale el término. Entonces ahí ustedes tienen la unión del ilio con el ciego. Profe, ¿esa no era ileocólica? Ileocólica o iliosecal, es lo mismo. ¿Ya? Y no se olviden que en la base de las tenias vamos a encontrar el apéndice secal. Es un órgano linfoide, también madura formas jóvenes de glóbulos blancos. Pero en algunas circunstancias este orificio que tiene el apéndice se tapa. ¿Por qué se puede tapar? ¿Quién puede tapar el orificio? A veces los propios fecalitos que forman parte de la materia fecal tapan el orificio. O a veces los parásitos pueden tapar el orificio. O a veces algún proceso inflamatorio puede tapar ese orificio. Y si se tapa el orificio del apéndice, pues se produce una apendicitis, ¿no? Va creciendo el apéndice, es como el globito del carnaval, ¿no? Se ve inflando hasta que revienta fácilmente. Hay un dicho en cirugía: si diagnosticas una apendicitis en la noche, opérale antes de que cante el gallo, porque puede explotar y producir una peritonitis. ¿Ya? Ustedes ya conocen cómo está conformada la irrigación de esta parte, porque ya hemos ido viendo, ¿no es cierto? Luego va a venir les cuento que luego viene el ciego. ¿Ya? Luego viene el recto, la parte final se llama recto, mide 25 centímetros. Miren qué casualidad, el esófago mide 25 centímetros, el estómago mide 25 centímetros, el duodeno mide 25 centímetros, el recto mide 25 centímetros. ¿Ok? La ley de los 25. Entonces la parte final del intestino grueso se llama recto. Ahí ustedes tienen el recto. ¿Ya? Voy a mostrarles el recto tal cual es. Tenemos mide 25 centímetros. Tenemos una gran dilatación en el recto que se llama la ampolla rectal. Miren que es dilatado, ¿no? ¿Se están viendo? Ahí está la ampolla rectal. Miren cómo está de dilatado. Y justamente ahí vamos a encontrar unos pliegues transversales. Un pliegue transversal superior, un pliegue transversal medio, un pliegue transversal inferior. Cuando esta ampolla está llena de materia fecal, se produce el deseo de la defecación. Se produce el deseo de la defecación. ¿Ok? Miren en la parte final lo que tenemos. Ustedes miren la capa muscular del recto, cómo se engrosa acá. Y miren este músculo que se llama el músculo elevador del ano. Miren cómo se engrosa también en esta parte. Estos dos engrosamientos musculares producen los esfínteres interno y externo del ano. Esta es la región anal. Y ahí tenemos dos esfínteres poderosos. Un esfínter, el esfínter interno, el profundo, es un engrosamiento de la capa muscular del recto. Y el otro esfínter es a expensas del músculo elevador del ano.
Y miren, tenemos un gran esfínter interno, un gran esfínter externo, que normalmente están contraídos, normalmente están cerrados. Se relajan cuando se produce la defecación, ¿no es así? Bien, y en la región anal, ustedes van a poder apreciar 4 zonas muy importantes. Miren que en la región anal vamos a tener unas columnas que se llaman las columnas anales, claramente las pueden ver. Vamos a tener unas criptas o senos anales. Vamos a tener unas válvulas anales, ¿sí? Vamos a tener una capa que se llama pecten anal. Mejor les muestro acá. Estas son las 4 capas anales, para que no se olviden. La primera capa del ano se llama la zona columnar. Hay unas 15 a 20 columnas anales y unos senos anales. ¿Ok? Primera capa. La segunda capa se llama el pecten anal. Ahí ustedes están viendo. Es una zona de transición. Todavía sigue siendo mucosa. La tercera capa, como ustedes están viendo, se llama la zona cutánea del ano. Y la última capa se llama la piel perianal. En el ano nosotros tenemos 4 capas. 4 capas. La zona columnar, el pecten anal, la zona cutánea y la piel perianal. Y encima de esto tenemos la ampolla rectal, y en la ampolla rectal tenemos 3 pliegues transversos. Un pliegue transverso superior, un pliegue transverso medio, un pliegue transverso inferior. Pero además tenemos dos esfínteres profundos, intensos, fuertes, que se llaman el esfínter interno, que está a expensas de la capa muscular, y el esfínter externo, que está acá a expensas del músculo elevador del ano. Y la última cosa que tenemos en esta región, tenemos 2 paquetes venosos. Miren, un paquete venoso interno y un paquete venoso superficial externo. Estos paquetes venosos, y ya les voy a mostrar cuando veamos irrigación, se llaman los paquetes hemorroidales. Ahí ustedes están viendo el paquete hemorroidal interno, miren, y aquí están viendo el paquete hemorroidal externo, el superficial. Estas venas hemorroidales muchas veces se varicosean, se hacen varices hemorroidales. Han debido escuchar las hemorroides, ¿no? ¿Qué es una hemorroides? Es una dilatación venosa. ¿Qué ocurre en los paquetes hemorroidales interno y externo que tenemos allá? ¿Por qué? Paciente embarazada, paciente obeso, paciente que es muy constipado, en fin, hay muchos factores que pueden producir las hemorroides, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hemorroides, hay 2 tipos de hemorroides: las hemorroides internas, paquete hemorroidal interno, y las hemorroides externas, paquete hemorroidal externo o superficial. Entonces, miren ustedes qué interesante es el recto, estos 25 centímetros de la parte final del intestino, donde vamos a encontrar una gran dilatación que se llama ampolla, donde vamos a encontrar 3 pliegues, donde vamos a encontrar la región anal. En la región anal vamos a encontrar 4 capas. Vamos a encontrar 2 esfínteres internos y externos, y vamos a encontrar paquetes hemorroidales. ¿Ok? Les cuento que una época de mi vida fui unos 2 mesecitos a Cali, a Colombia, a hacer un curso de cirugía rectoanal. Porque les cuento que los colombianos son expertos en la cirugía. Porque el colombiano tiene un mal hábito entre ellos. Si el colombiano pesca a su mujer con otro hombre, este colombiano va a ir donde ese hombre y le va a meter un cuchillazo en la región anal.
Es la costumbre del colombiano para vengarse. O sea, imagínense un cuchillazo en la región anal. Destruye todo esto que les estoy mencionando, ¿no? Todos los colombianos se han vuelto expertos en tratar de rearmar todo esto que, pues, por venganza hacen a uno. Nunca se metan con colombianos. Bien. Hay dos músculos que son los músculos que van a formar el órgano de la continencia en el recto. Porque miren ustedes, llevan hacia adelante el recto. Son dos pequeños musculitos. Uno se llama el pubo rectal, que nace en el pubis, enlaza al recto, a la parte final y vuelve al pubis. Es como un lazo. Y el otro se llama el pubo coxígeo, que va desde el coxis hasta el recto también. Estos músculos son órganos de la continencia, o sea, impiden que la materia fecal en niños, por ejemplo, que no controlan bien sus esfínteres, o en ancianitos que no controlan bien sus esfínteres, pues impide estos dos músculos que tanto pequeñitos como ancianitos puedan tener incontinencia fecal y se hagan poco, pues, sin querer queriéndose, si quieren, ¿no? Entonces son muy importantes esos dos músculos que se llaman el pubo rectal y el pubo coxígeo. Ténganlos en cuenta. Esta región del recto recibe inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática está a cargo del sistema nervioso simpático, que ya lo conocemos. Pero la inervación parasimpática aquí cambia, porque ya no hay vago aquí. El parasimpático está comandado por los nervios sacros anteriores. Miren ustedes. Y entonces el simpático y el parasimpático se entrecruzan sus fibras y se va a formar un plexo que se llama el plexo hipogástrico inferior, que va a venir a inervar la región anal y que son los que van a controlar el esfínter anal, la continencia anal, etcétera, en las personas. O sea, hay una inervación simpática y parasimpática, pero el parasimpático aquí ya no está comandado por el vago, sino por los nervios sacros anteriores. Y miren cómo llegan esos nervios, el simpático y parasimpático, llegan a la parte final de los esfínteres, de la región anal, etc. ¿Ya? Esta es una radiografía contrastada del intestino. Esta es una radiografía contrastada del intestino grueso. Y ahí está. Bueno, voy a mostrarles lo que es el hígado. Terminado. Este es el yeyuno. Intensa mucosa, ¿no? Y miren la mucosa del hilo. ¿Ok? Miren la mucosa del yeyuno. Miren la mucosa del hilo. La pregunta es, ¿dónde se absorbe mejor el nutriente? Obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Ya? Bien. Ya saben las diferencias entonces. Vayamos viendo el hígado. El hígado está en el hipocondrio derecho. Miren ustedes, visto de adelante, está apoyado sobre el diafragma. Por adelante y por atrás, apoyado sobre el diafragma. El diafragma está encima y se extiende desde el hipocondrio derecho hasta el epigastrio, más o menos. ¿Sí? El hígado es una glándula muy pesada, pesa aproximadamente 1.5 a 2 kilos. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen el hígado. Esta es la cara diafragmática anterior, hay una cara diafragmática posterior y hay una cara inferior del hígado. ¿Ya? En la cara esta que vemos nosotros, cara anterior o cara posterior, vamos a ver dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En la cara inferior del hígado vamos a ver 4 lóbulos, un lóbulo
lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudal. O sea, visto por fuera, si quiere, tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Visto por la cara inferior, tiene 4 lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudal. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que sostienen el hígado en su lugar? Miren, el ligamento redondo del hígado, el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo. Son ligamentos que están reforzando el hígado en su lugar. ¿Ok? Pero ya además la vena cava inferior. Ligamento redondo del hígado, ligamento falciforme del hígado, ligamento coronario, ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo y la vena cava inferior. En la cara inferior nosotros podemos apreciar cuatro lóbulos: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudal. Miren el lóbulo derecho, aquí hay una impresión renal, el riñón derecho, ¿sí? Aquí hay una impresión cólica, el ángulo cólico del intestino grueso, ¿sí? Aquí hay la impresión suprarrenal derecha, en el lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo, la impresión gástrica, miren qué importante. Sí, el estómago está por debajo y deja una impresión. Aquí está el lóbulo cuadrado y aquí está el lóbulo caudal. Miren que esta parte está formando una especie de H, una especie de letra H. Y esta H está más o menos formada así. Así. Para allá ustedes están viendo el lóbulo izquierdo, para allá. Y para acá están viendo el lóbulo derecho, el más grande. ¿Ya? Y miren ustedes la letra H cómo va a estar formada. Aquí adelante, en la parte cerca al lóbulo derecho, están viendo el lecho de la vesícula biliar. ¿Sí? En la H. Aquí están viendo el ligamento redondo del hígado. ¿Ok? Ligamento redondo del hígado. Aquí están viendo la vena cava inferior. La vena cava inferior. Ustedes pueden apreciar. Y aquí están viendo un ligamento que se llama el ligamento venoso del hígado. ¿Ok? Son los 4 elementos que forman la letra H. ¿Cómo se llama esto? Lecho vesicular. ¿Cómo se llama esto? El lecho de la vena cava inferior. Aquí que hay ligamento redondo del hígado. Y aquí hay ligamento venoso del hígado. ¿Ok? Y al medio, ¿qué tenemos al medio? Al medio tenemos el ilio hepático. El ilio hepático. Por donde están entrando y saliendo los elementos que tienen que ver con el hígado. ¿Sí? Entra la arteria hepática propia, que se divide en arteria hepática derecha y hepática izquierda. Entra la vena porta, que es la unión de la vena esplénica, mesentérica inferior, mesentérica superior. Entran nervios hepáticos, entran linfáticos hepáticos y están saliendo las vías biliares del hígado. ¿Ok? En la parte posterior del hígado hay una zona que se llama la zona desnuda del hígado. Esta partecita no tiene peritoneo, pero después el resto del hígado está envuelto por el peritoneo, excepto la zona desnuda del hígado que está en la parte posterior. ¿Ok? Miren ustedes la vena cava inferior, que bien relacionada está con el hígado.
Por eso es que les decía cuando les enseñaba las venas, muchas veces el hígado puede ocluir u obstruir la vena cava inferior por muchas enfermedades. Ustedes ya conocen la relación que tiene el hígado con el estómago, ¿no? Este es el epiplón menor, se llama ligamento gastrohepático, ¿no? Que va desde la curvatura menor del estómago hasta el borde inferior del hígado, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver diferentes formas del hígado en los seres humanos. Les cuento que el hígado se divide en varios segmentos, se divide en 8 segmentos, quirúrgicamente hablando, se divide en 8 segmentos. ¿Por qué? Porque en cada segmento vamos a encontrar una triada portohepática. Miren ustedes, al hígado está entrando la arteria hepática y se va a dividir. Está entrando la vena porta y se va a dividir. Y del hígado está saliendo un conducto biliar y se van a unir. Miren, aquí hay una triada portohepática, aquí hay una triada portohepática, allá hay una triada portohepática, y así sucesivamente. Ven ustedes cómo las triadas portohepáticas han dividido el hígado en 8 partes. En 8 partes que hay que aprenderlas. La primera parte se llama, está formado por el lóbulo caudal. ¿Ok? Ese es el segmento 1. El segmento 1 está formado por el lóbulo caudal. Voy a aumentarle este tamaño para que puedan apreciarlo. Segmento 1, lóbulo caudal. El segmento 2 y 3 están en el lóbulo izquierdo del hígado. En el lóbulo izquierdo. El segmento 2 se llama segmento lateral o área lateral superior. El segmento 2. El segmento 3 se llama segmento lateral anterior izquierdo. Los 2 y 3 están en el lóbulo izquierdo. ¿Ok? El segmento 1 está en el lóbulo caudado, no se olvide. 2 y 3 en el lóbulo izquierdo. ¿Ok? ¿El 3 que se llamaba segmento lateral? El segmento lateral o área lateral superior. ¿Ya? Y el 3 se llama, el 2 y el 3 se llama segmento lateral anterior izquierdo, como ustedes están. Veamos los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8. El segmento 4, 5, 6, 7 y 8 están en el lóbulo derecho. ¿Ok? El segmento 4 se llama área medial inferior. El segmento 5 se llama área medial anterior. El segmento 6 se llama segmento lateral anterior derecho. El segmento 7 se llama segmento lateral posterior o área posterior superior. Y el segmento 8 se llama segmento medial posterior. Medio complicado, pero hay que aprender. ¿Ok? ¿Qué hay en cada segmento de estos que les he mencionado? Hay una triada portohepática. Hay una rama de la arteria hepática, hay una rama de la vena porta y hay una pequeña rama de un conducto biliar intrahepático. ¿Ok? Bueno, entonces miren ustedes lo que está entrando al hígado. A ver, háganme dar cuenta. ¿Qué es esto que está entrando al hígado? La arteria hepática propia, que se divide en derecha y en izquierda. ¿Sí? Esto que está de azul, ¿qué es? Vena porta. ¿Qué está metiendo sangre con nutrientes? Y este verde es un conducto biliar que está saliendo del hígado. Ahora bien, dentro del hígado, chicos, se forma esta vena que se llama la vena hepática. Dentro del hígado se forma la vena hepática
Porque la vena hepática tiene la función de sacar la sangre venosa fuera del hígado. ¿Ok? ¿Quién está metiendo la sangre oxigenada? La arteria. ¿Y cómo sacamos la sangre venosa? A través de la vena hepática que se forma dentro del hígado. Y esta vena hepática saliendo del hígado va a desembocar en la cava inferior. Vena hepática o suprahepática la llaman algunos libros. ¿Ok? Y finalmente el hígado está formado por numerosos lobulillos hepáticos. Y cada lobulillo hepático, miren ustedes, es un laboratorio químico. ¿Qué hace un hepatocito? ¿Qué hace un hepatocito? Millones de hepatocitos. Metabolizan las proteínas, metabolizan los lípidos, metabolizan las grasas, metabolizan los carbohidratos, metabolizan las vitaminas, metabolizan los minerales, metabolizan factores de coagulación. O sea, tiene 200 funciones el hígado, 200 funciones. Y además fabrica bilis. ¿Ok? O sea, el hígado es un órgano tremendamente importante. La vida es incompatible sin el hígado, no puede haber vida si el hígado no funciona. Entonces, cada uno de esos hepatocitos está recibiendo una ramita de la arteria hepática, está recibiendo una ramita de la vena porta, está sacando un conductillo biliar. Sí, pero además está fabricando una venita hepática que va a sacar el CO2 del hígado. O sea, miren ustedes cómo de bien distribuido están estos hepatocitos dentro de los lobulillos hepáticos. Tremendo. Es un tremendo órgano. ¿Ok? Y una de las funciones del hígado está fabricar bilis. ¿Ok? Está fabricar bilis. Entonces, bien. La bilis se fabrica dentro del hígado y forma los conductos biliares intrahepáticos. Pero esos conductos biliares intrahepáticos tienen que salir afuera, tienen que ir al duodeno. ¿Cómo miércoles vamos a ir al duodeno? A través de los conductillos biliares extrahepáticos. Miren cómo están formados los conductillos biliares extrahepáticos. El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el derecho sale del lóbulo derecho, el izquierdo del lóbulo izquierdo, forman el conducto hepático común. ¿Ok? ¿Entienden, no? Miren, aquí está el conducto hepático derecho, aquí está el conducto hepático izquierdo, forman el conducto hepático común. Ahí me quedo, porque a continuación está la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es un pequeño órgano que tiene la función de colectar bilis y concentrar bilis. Colecta y concentra bilis. ¿Y cómo está formada la vesícula? Mide unos 8 a 10 centímetros más o menos. Tiene un fondo, el fondo de la vesícula biliar. Tiene un cuerpo, tiene un infundíbulo, tiene un cuello y tiene un conducto cístico. ¿Sí? Aquí le está funcionando, sonando el celular. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un infundíbulo, tiene un cuello y tiene un conducto cístico. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Colectar bilis y concentrar bilis. Si nosotros comemos una grasa muy intensa, una feijoada o un chicharrón, una cara, vamos a comer una gran parrillada, necesitamos bilis concentrada. ¿Y quién le va a dar la bilis concentrada? Es la vesícula biliar. ¿Ok? La vesícula biliar cumple esa función, concentra bilis, concentra bilis. Entonces, bien, miren. Este es el conducto hepático derecho, este es el conducto hepático izquierdo, este es el conducto hepático común, se une con el conducto cístico y va a dar el conducto colédoco principal. El conducto colédoco, el conducto biliar principal está desembocando
en la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático principal. Aquí se los muestro, miren. Este es el conducto hepático derecho, este es el conducto hepático izquierdo, este es el conducto hepático común. El conducto hepático común se está uniendo con el conducto cístico y va a dar el conducto colédoco. El conducto colédoco, anótense porque es pregunta, tiene 4 porciones. Una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancreática, una porción intraduodenal. Una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancreática, miren, está atravesando el páncreas, y una porción intraduodenal. ¿Dónde desemboca el colédoco? En la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático principal. Y esa es la vía biliar extrahepática. Extrahepática. ¿Ok? Algunas personas, si tienen una dieta rica en grasas, esa vesícula va a colectar y va a colectar y va a hacer una bilis más densa, porque pues necesitamos bilis más concentrada. Pero algunas personas que no tienen un buen metabolismo, esa bilis se puede convertir en barro biliar, y ese barro biliar se puede convertir en cálculo biliar, y de ahí que vienen los cálculos de la vesícula biliar, que son tan frecuentes en nuestro medio y en todo medio, ¿no? Y se debe fundamentalmente al hecho de que la gente come mucha comida. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les quiero decir. Miren, esta es la papila duodenal mayor. Ahí me voy a quedar porque luego viene el páncreas y esa es otra historia. Entonces,